Bienvenidos a Introducción al Control Automático de Procesos. En el día de hoy vamos a ver el módulo de criterios de estabilidad como tal. Lo que vamos a ver van a ser el criterio de estabilidad a polos a lazo cerrado, luego el criterio de Root y en algún que otro momento seguiremos con el criterio de Bode, el criterio de Naismith y lo que sería por último el criterio del lugar de raíces, teniendo una clase final de repaso general de estos criterios de estabilidad. Con eso vamos a empezar una leve introducción, donde justamente recordemos y reafirmemos, el control automático me sirve para brindar la solución más aprobada, más usada, más rápida, con tal de que mi proceso productivo se desarrolle en un grado de continuidad con el mínimo tiempo muerto disponible, cumpliendo con las especificaciones de calidad y o producto, generando la rentabilidad de la planta o la empresa correspondiente. Y eso involucra que cada subsistema de mi sistema productivo esté acoplado según corresponda para censar las variables de interés, las variables importantes, relevantes de mi proceso, para poder así diagnosticarlas, controlarlas y emitir lo que sería la señal correctiva correspondiente para ir manipulando otras variables del proceso con tal de ajustar mis variables de interés. Eso significa justamente establecer un sistema generalmente a lazo cerrado, un sistema de retroalimentación que está constituido por un elemento sensor, un controlador y un elemento final como es una válvula. Acá puede haber distintos accesorios y demás constituyentes, pero justamente la idea es que dicho sistema brinde la eficacia, rapidez y calidad y continuidad de nuestro proceso. Lo que justamente en consecuencia nos asegura que nuestra variable de interés rápidamente o en el menor tiempo posible supere el régimen transitorio y entre al régimen de estabilidad o de estado estacionario, justamente estabilizándose en el valor de consigna establecido previamente. Ahora bien, ¿qué es estabilidad? Un sistema se considera estable como tal si para cada entrada acotada, recordemos que la entrada RDS puede ser una entrada bajo los estándares normalizados como entrada de escalón, rampa o impulso. La idea es que para cada sistema asistente, si es estable justamente porque para cada entrada acotada, el sistema emite una respuesta correspondiente acotada también. Y en ese caso, la estabilidad es una característica propia del sistema en sí y no depende de si le he insertado una entrada del tipo escalón o rampa o impulso. Si el sistema es estable, independiente de que sea tipo rampa, impulso o entrada escalón, el sistema debería reflejarse como se estabiliza al cierto valor de un cierto valor, justamente. Que la idea es estabilizarlo justamente al valor de consigna. Nosotros generalmente empezamos con lo que generalmente siempre tenemos a nuestra disposición, que es el diagrama de control explayado en bloques, en un diagrama de bloques. Una vez descubierto lo que sería la función de transferencia de cada bloque constituyente, lo que generalmente hacíamos era reducirlo a su mínima expresión. ¿Para qué? Para justamente detallar la función de transferencia del sistema en sí, la que relaciona la señal de entrada, la señal de salida con respecto a la entrada. Cuando hemos simplificado todo nuestro bloque, nos va a quedar generalmente un lazo de retroalimentación, el cual lo puedo eliminar y dándome así la función de transferencia del sistema como G dividido 1 más G por H. Recordemos que el signo positivo justamente se debe a que la señal de retroalimentación ingresa al punto de suma con un signo negativo. O sea, se acota de manera inversa. Ahora bien, nosotros tenemos la señal, o mejor dicho, la función de transferencia del sistema de interés. ¿Qué debo hacer? En primera instancia debo definir lo que sería la entrada correspondiente, ya sea de tipo escalón, impulso o rampa, y de esa manera podré despejar la señal de salida que representará justamente la variable medida, que está en el dominio de Laplace, que debo hacer retransformarla en el dominio del tiempo, haciendo una inversa de Laplace.
hacer la inversa de Laplace, nos va a quedar la señal de salida con respecto al tiempo, define un tiempo rango, y de esa manera tenemos que ver cómo mi función, cuando el tiempo tiende a infinito, justamente va a tender a un valor constante como tal. Por ejemplo, la gráfica que se ve a continuación es justamente correspondiente a si le he ingresado lo que sería una entrada de tipo escalón unitario. El grado de libertad en sí proporciona información sobre el comportamiento del sistema, si el sistema es estable y cuánto es estable. Eso nos deroga, mejor dicho, respectivamente, lo que es la estabilidad absoluta y de lo que es la estabilidad del tipo relativo. La estabilidad absoluta, o los criterios que me brindan la estabilidad absoluta del sistema, son aquellos descritos como polos del sistema a lazo cerrado, criterio de Root y criterio de Naisquick de estabilidad absoluta. Y los criterios de estabilidad relativa son los criterios de estabilidad relativa de Naisquick, el criterio de Bode y el lugar de raíces. En este caso particular, nos vamos a centrar en la clase de hoy lo que sería polos a lazo cerrado y criterio de Root como tal. Y luego, más adelante, se avanzará con Naisquick, luego el criterio de Bode y luego lugar de raíces, complementando finalmente con una clase de repaso. Así que polos a lazo cerrado, el primer criterio de estabilidad absoluta. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que un sistema retroalimentado, como se ve en pantalla, solo es estable si todos, y remarco en la palabra todos, los polos del lazo cerrado se ubican del lado izquierdo del plano S. Y el plano S como tal es una gráfica cuyo eje horizontal es el eje real y el eje vertical es el imaginario como tal. Por lo tanto, la región estable, entre comillas estable por definición de polos a lazo cerrado, en un plano S, sería justamente aquella que se encuentra del lado izquierdo del eje imaginario. O sea, básicamente, que los polos, que pueden ser reales o complejos, que tengan su parte real negativa, así se encuentran en esta región estable en todo caso. Ahora bien, ¿qué significa polos? Recordemos que justamente al ir simplificando nuestro diagrama de bloques, cada vez vamos a ir recopilando funciones de transferencia. Y esas funciones de transferencia pudo haber sido de primer grado, de segundo grado, de tercer orden, o lo que corresponda. La cuestión es que generalmente al final de nuestro desarrollo, cuando yo consiga mi función de transferencia, en sí podemos llegar a suponer o a deducir que generalmente nos va a quedar una expresión polinómica tanto en la parte superior como en la parte inferior de la fracción. O sea, un polinomio en el numerador y otro en el denominador. Y recordemos que justamente estos polinomios podemos expresarlo de esa manera o podemos expresarlo como un producto de raíces. Un producto de x menos x1 por x menos x2 y así, etcétera, 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 hasta cuántas raíces correspondan. Mientras mayor grado sea el polinomio, mayor raíces tendría. Ahora bien, las raíces que definen el polinomio del denominador se denominan justamente polos y los del numerador se definen ceros como tal. La idea es, si nuestro sistema o nuestro criterio de estabilidad se basa en los polos a lazo cerrado, tendré que definir mi sistema a lazo cerrado y enfocarme el estudio específicamente en la parte de los polos. Por lo tanto, una vez que logre conseguir mi función de transferencia, me centraré en extraer el denominador como tal y calcular lo que serían sus polos correspondientes. Y esos polos, esos valores, se deben encontrar en el lado izquierdo del plano S, lo cual significa que su parte real sea negativa. Supongamos el siguiente ejemplo. Tengo una función de transferencia que la he conseguido después de un cierto desarrollo y he descubierto, a través de un proceso matemático, que los polos me dieron menos 3, menos 1 y menos 0,5.
En ese caso, todos los polos son reales, todos los polos encima son negativos, y todos los polos justamente caen dentro de la región estable. Como todos los polos caen del lado izquierdo del semiplano S, significa que ese sistema en particular sería estable. Ahora bien, si tengo un polo en menos 5, por ejemplo a esta altura, un polo en menos 1 más 2J, que debe estar por acá, y menos 1 menos 2J por acá, los tres polos en ese caso están de vuelta en la región estable, significa que ese sistema en sí es un sistema estable. Ahora bien, si tengo menos 5, menos 0,5 más 1, que cae por acá, y más 1 menos 2J, que cae por acá, solo tengo dos polos de los tres del lado izquierdo del semiplano. A pesar de que justamente tengo mayor cantidad de polos del lado izquierdo, del lado de la región estable, la teoría nos dice que justamente tienen que estar todos los polos, no dos ni uno, sino todos. Como hay uno por fuera, no todos los polos están del lado izquierdo del plano S. Como no todos los polos se encuentran del lado izquierdo directamente, este sistema, o ese sistema en particular, el último descrito, sería un sistema inestable. Ahora bien, habiendo definido eso, nosotros, por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio detalla el siguiente sistema, justamente, donde nuestra función de transferencia como tal fue obtenida y es dependiente del valor de K, el valor de la ganancia. En este caso particular se optó por un valor de ganancia de K igual a 1. De esa manera se logró definir el denominador como tal, y de este denominador lo voy a subtraer. Lo puedo, si quiero, definir más adelante en nuestro trabajo, podemos decir denominador en función de S igual a esta fracción o a este pequeño polinomio. ¿Y qué debo hacer? Para encontrar los polos de dicho denominador, puedo emplear dos herramientas, o una o la otra. Una es la herramienta del sol como tal, y la otra opción B, sería emplear coef, la herramienta coef de coeficientes y polyroots. Si empleo el camino B, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Debo sustraer el denominador, aplicarle la función coef, ¿para qué? Para que esa seguidilla de polinomio la exprese como una matriz de una única columna, cuyo orden empieza desde la primera fila, el último coeficiente respectivo de esa suma polinómica. Y así sucesivamente va a ir acomodando va a ir acomodando los coeficientes de cada sección polinómica, los va acomodando en esa columna, y luego a esta nueva función redefinida como coeficientes denominador, a esa misma la coloco más abajo y le aplico el denominado función polyroots. Le aplico polyroots y aplicaré el igual normal, y de ahí me dirá los valores correspondientes de los polos. Como yo en su momento he previsto, y como uno puede ver perfectamente, si el polinomio es de grado 4 o redonda en 4, justamente va a tener 4 polos. Entonces por eso definí P1, P2, P3, P4. ¿Y qué se puede ver acá? Que para un valor de ganancia de K igual a 1, los polos correspondientes son menos 1,755, menos 1, menos 0,123, más 0,74, que es por acá, y otro por acá. O sea, tengo justamente dos polos del tipo reales negativos, dos polos complejos conjugados, pero en sí los cuatro polos se encuentran del lado izquierdo del plano S. Por lo tanto, este sistema, cuando K vale 1, este sistema como tal es estable. Bien, volviendo al ejercicio como tal, habíamos dicho que el sistema era estable si K valía igual a 1, y porque justamente todos sus polos se encontraban del lado izquierdo del plano S. Ahora, ¿qué pasa si, como tal, defino otro valor de K?
Por ejemplo, cuando K vale 3. Cuando K vale 3, significa justamente, si quiero puedo definir esta función, la puedo definir previamente, puedo decir que voy a sustraer esto, voy a borrar esto y voy a decir ft, la función de transferencia en función de S y en función de K, justamente es la función descrita en nuestro planteo. Ahora bien, yo definiré justamente lo que sería para cuando K vale 1. Y en este caso, lo que debo hacer es lo siguiente. Primero voy a sustraer esto, lo voy a colocar acá abajo y lo voy a definir como denominador de ft, de la función de transferencia, en función de S y en función de K. Y de esa manera habré sustraído de manera eficiente lo que sería el denominador. Ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando yo agarro esta función y con el sol me voy a lo que sería la función simbólica, me voy a lo que sería la función sol y defino el d. Obviamente en sí no va a calcular nada porque todavía no le definí un valor de k. ¿Qué pasa cuando k vale k1? Siendo k1 justamente igual a 3. Entonces, en este caso, capaz que debo definir esto previamente, como decir esto igual a 1, o mejor dicho, vamos acá, 1, borro esto y defino como K1, y de ahí como K1, por ejemplo, y de esa manera, veamos que la función sol como tal no estaría resolviendo de manera eficiente. Voy a ver si evaluando acá, agarro esto, sustraigo, me voy por acá, y vamos a ver si justamente al hacer eso, como corresponde, resuelve la aplicación o la función sol. Generalmente sol como tal logra resolver y calcular los polos correspondientes o las raíces correspondientes según corresponda, justamente, valga la redundancia, pero algunas veces no, o algunas veces describe ciertos resultados que no son del sí favorables o visiblemente favorables. Entonces, en ese caso, suele pasar eso, el sol no es muy aconsejable a menos que el sistema sea muy sencillo. Por ejemplo, si le pongo acá sol S, S-2, por ejemplo, justamente me va a tirar bueno, el resultado correspondiente. Pero hay otras veces, como acá se ve, que no puede definirlo como tal. Vamos a ver, una vez definido cada uno, lo que voy a hacer es aplicar, voy a borrar esto, voy a aplicar el método B, que será el de coef justamente, coef cuando el denominador, justamente, esto va a ser igual, coef denominador, en función, no, ahí tiro acá, y de acá, justamente, y esto lo pongo en función de acá, o no, justamente, y esto lo hago K1, a ver si puedo también definirlo como K, o no, no, como K1, vamos a decirle como K1. Y ahí habrá agrupado lo que serían los coeficientes como tal, y de ahí directamente puedo, lo que sería, aplicar el polyroots. Como justamente sé que en este caso son 4 polos, puedo definir P1, P2, P3. Pero en este caso no me va a interesar hacer eso. Voy a poner polos a K1, en polos a K1 justamente, estos K1, va a ser, incluso puedo hacer así, copiar, pegar y decirle acá, estos K1, y ahí está un poco mejor. Y ahí le dio justamente polyroots con S al final. Termino esto, igual, y ahí me da el resultado correspondiente.
que puedo anticiparme justamente. Tenemos dos polos, o mejor dicho, dos pares de polos complejos conjugados, de los cuales los primeros dos se encuentran dentro de la región estable y los últimos dos en la inestable. Por lo tanto, de antemano, este sistema sería inestable. Si no, uno puede graficar. Tendría que graficar justamente de la siguiente manera. Tendría que agarrar este término, decirle imaginario, y acá real. Y acá esta gráfica, a ver, si bien gráfico, lo que debo expresar más que trazos o líneas, debo definirle que estos sean más que otra cosa puntos como tal. Entonces le voy a cambiar el trazado, en vez de líneas a puntos. Le tengo que añadir un símbolo al punto como tal. Y si quiero puedo hacerlo muy grande. De ahí veo si lo aplico y a aceptar. Y en esa manera ahí se atribuyen de manera eficiente los puntos. Incluso puedo en la primera solapa de lo que sería el formato de la gráfica, dándole doble clic, le digo cross, le digo aplicar, y de esa manera puedo ver de manera más eficiente lo que sería mi eje real y mi eje imaginario. Como se puede ver, los dos primeros polos están del lado estable, los dos últimos del lado inestable. Todo mi sistema es inestable como tal. Ahora bien, voy a agarrar esto, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá más abajo. Y en esta parte, en este inciso, lo que vamos a hacer es darle otro valor. Cuando K2 vale 14 novenos. Cuando K2 vale 14 novenos, esto cambia en sí. A esto lo puedo redefinir. Decirle acá, cambio acá y cambio la gráfica, polos K2 en vez de K1. Y como se puede ver, tenemos dos polos complejos conjugados como tal. Y a pesar de que no se ve acá, pero en la gráfica sí lo demuestra, que tenemos otro conjunto de polos complejos conjugados. Solo que por alguna razón no me muestra lo que sería el número real. A ver si lo cambio ahora. No. Capaz que es tan pequeñito como dice ahí, por 10 a la menos 9, que no lo estaría graficando como tal. No lo estaría demostrando como tal en los resultados. Así que voy a acomodar esto un poco. Y de ahí lo que puedo ver justamente de que la parte real, hay una parte real, pero es tan infinitesimal que es casi cero. O sea, a 14 novenos como tal, hay dos polos que están en la región estable y dos polos que brindan un cierto grado de estabilidad marginal al sistema. Por lo tanto, 14 novenos parece ser una ganancia que delimita lo que sería valores de ganancia que brinda al sistema estabilidad y valores de ganancia que brindan inestabilidad. ¿Cómo sé esto? Y porque lo que fuimos hasta ahora viendo. Cuando K valía 1, el sistema era estable. Cuando K2 vale 1,556, el sistema es marginalmente estable. Y cuando K vale 3, el sistema se vuelve inestable. Entonces tal vez tendríamos la oportunidad de definir lo que sería un rango de estabilidad. Que eso en gran medida lo resolvemos generalmente con otro criterio, que es el criterio de estabilidad de ruido. Pero en sí, esto es un pantallazo de lo que se puede llegar a ver, de lo que se puede llegar a analizar o lo que se puede llegar a diagnosticar de nuestro sistema como tal. Así que teniendo en cuenta eso, nos podemos, si queremos, proponer a graficar. Como tal, puedo definir la señal de salida correspondiente es igual a la función de transferencia del sistema, que depende de S, que depende de K, por una señal de entrada acotada. Y acá lo voy a hacer en función de K. Justamente tengo que haber definido previamente lo que sería el valor de R. Y en este caso le voy a definir que es una entrada del tipo escalón unitario. Y en ese caso voy a definir que C de T, en función de K, va a ser igual a lo que sería la inversa de Laplace
de la función correspondiente. Y podríamos ir, en todo caso, directamente ir definiendo poco a poco. Y vamos a ver si podemos solucionar ese pequeño error. Vamos a hacer factor. Y de ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle que esto va a ser C1 y que esto va a ser para K1. Y algunas veces me dice esto. A ver, vamos a ver si de tratar de rastrear el error como tal. ¿Sí? Aplico lo que sería el perfect. El perfect no era. El expand tampoco. K1 como lo tengo definido. Como 3. RFT está bien definido. RS está bien definido. Así que veremos de explicar lo siguiente. Cuando generalmente no de primeras nuestra señal de salida al aplicarle la inversa correspondiente no calcula, algunas veces hay que proceder a hacer lo siguiente. Hay que proceder a expresar nuestra función como tal como una seguidilla de, como en vez de un polinomio, sino más bien como una multiplicación de polos, básicamente, de expresiones de polos. Así que en este caso, cuando voy a definir C1, voy a decirle que esto va a ser acá 1, esto va a ser C1 en función de S, y le voy a decir justamente factor, por ejemplo, a ver si resuelve, factor expand. De esa manera le voy a aplicar lo que sería el coef nuevamente, coef o coef C1 en función de S de coef C1 de S, o mejor dicho, no, C1 de S, de esta magnitud, del denominador como tal, como corresponde, y de ahí le voy a aplicar lo que sería el polyroots, incluso esto creo que le puedo sacar exactamente. Son 5, voy a definir 5 filas, P1, P2, P3, P4, P5, y de ahí polyroots, y en teoría nos tira el resultado correspondiente, y de ahí justamente redefinimos esta función. Decimos que C1 como tal vale lo siguiente. Vale 3, que era lo correspondiente en el numerador, y vale S menos P1 multiplicado por S menos P2, S menos P3, S menos P4 y S menos P5. Y una vez definido eso, me voy a copiar, me voy a pegar aquí y en teoría, como se ve en pantalla, me muestra el resultado como tal. Ha calculado el proceso. Le pongo aplicar a resultados simbólicos y le pongo 2 decimales más y de ahí se ve el resultado un poco más acotado. Y ahora puedo definir lo que sería un tiempo rango de 0, 0,01 hasta 10, por ejemplo, y de esa manera graficar en función del tiempo. Tiempo de lo que sería C1 en función de tiempo. ¿Y qué se puede ver ahí? Le voy a hacer que esto sea en 0. Y nuestra gráfica como tal, cuando K vale 1, fijémonos que K justamente era un valor que brindaba inestabilidad al sistema, la función es creciente, creciente, creciente y luego desarrolla una anormalidad en ese sector, en esa pequeña punta que no se logra apreciar del todo, pero si le hacemos un poco de zoom justamente,
ha dejado de calcular de manera exacta lo que sería nuestra gráfica. Y en ese caso, nos vamos al siguiente. Lo que sería nuevamente, tengo que agarrar, tengo que copiar todo básicamente. Voy a hacer un espacio acá. Y agarrar lo que me interesa, que sería C1, coef root C1, incluso esta de acá, para después modificarla. Y de ahí copiar y pegar. Y de ahí lo que hago es el reemplazo. En vez de 1, que sea 2. Reemplazar, reemplazar, reemplazar. Y de ahí, primero, aplicar igual simbólico. Agarro esta fracción, este denominador, mejor dicho, lo coloco acá. Lo coloco ahí. Este será el booleano C2. Y justamente 1, 5, 5, 6 en el numerador. Esto será 2. Y esto justamente será C2 y C2. Recordemos que K2 en este caso era 14 novenos o 1,5556. Así que voy a copiar, voy a cortar y lo que voy a hacer es evaluarlo en el 2. Y vemos cómo, si yo justamente modifico estos límites, y modifico este de acá, este de acá, mejor dicho, puedo borrar directamente y empezar de vuelta. Tiempo de C2 de tiempo me da esa gráfica. Y C1 del tiempo me da esta otra gráfica. Si yo lo hago en los límites correspondientes, se puede ver apenas cómo se desarrollaron las respuestas en función del tiempo. Puedo hacer los trazos un poco más gruesos para que sean más visibles. Y ahí se puede ver la normalidad o la inestabilidad de nuestro sistema, dado que nuestra señal correspondiente no es una señal de salida acotada ni logra estabilizarse ni siquiera. Así que, ¿qué pasa cuando valía K3? Cuando K vale, o mejor dicho, cuando K vale 1, cuando K valga 3, lo voy a definir, mejor dicho, como K igual a 1 en este caso. Voy a copiar, voy a pegar, y en este caso voy a definir lo siguiente. C3 igual a CS cuando K3, siendo justamente K3 igual a 1. Esto para 3. Agarrar esto, copiarlo, pegarlo. De ahí esto copio, pego. Y de ahí reexpreso 3. Esto será 1. Y acá C3 y C3 como tal. Nuevamente puedo aplicar la reducción de lo que sería el resultado. Aquí debería haber nuestra gráfica correspondiente. S3. Y vemos la gran diferencia que tiene nuestra señal. Si yo alargo un poco más el tiempo, vamos a decirle 20, vemos cómo las gráficas con respecto al tiempo se desarrollan. Fijémonos que C1 tiene un valor acotado hasta un cierto tiempo, a los 2,5 segundos aproximadamente, se corta la señal y luego aparece nuevamente en distintos intervalos de tiempo, al igual que C2. Pero C3, para la señal, lo que sería la señal de entrada acotada, emite una señal de salida acotada como tal. Yo puedo borrar estas magnitudes para dejar de comparar esos valores, porque ya el ejemplo ha sido mostrado, para centrarme exclusivamente en C3, y vemos aquí cómo nuestro sistema, para un valor de ganancia que me brinda estabilidad, justamente,
al evaluarla o graficarla con una entrada de referencia acotada, me brinda una señal correspondiente de salida acotada, cuyo valor, o cuya señal, mejor dicho, ingresa en un régimen de estado transitorio, desarrolla un máximo a los que sería los 6 segundos, 5,7 segundos aproximadamente, un máximo de 40%, y luego se va a ir estabilizando poco a poco y aproximadamente al tiempo de 30, la señal se encuentra estabilizada y comienza lo que sería el régimen de estado estacionario, cuyo valor final se puede ver ahí, que justamente es un valor unitario. Lo cual dentro de todo tiene sentido, dado que habíamos visto en su momento, por ejemplo, que el valor final en este tipo de, o mejor dicho, este sistema como tal, a pesar de ser de cuarto orden, porque la función de transferencia era de cuarto orden, se asemeja demasiado a un sistema de segundo orden. Y habíamos visto en el sistema de segundo orden, para una entrada a este tipo de escalón, que la señal como tal llegaba a acotarse a un cierto valor final, que generalmente está relacionada con, bueno, la naturaleza del sistema, la naturaleza de la entrada de referencia y demás. En este caso tendió a lo que sería el valor unitario. Y con eso concluye criterios Apolo a lazo cerrado.